Comer es lo único que nos puede dar placer 3 veces al día por el resto de nuestras vidas. Y para lo único que los que podemos, sacamos plata del bolsillo 3 veces para decidir. Pero alrededor de la comida hay mucha confusión. Cada vez más. Cada vez nos hablan más de lo que es sano, de lo que no, de lo que tenemos que comer, de lo que no. Triglicéridos, omega 3, 6, 9, colesterol, trans, genética. Se mezcla todo y no sabemos bien qué es la realidad y qué no. Hay una paradoja, nunca se habló tanto de comida sana y nunca hubo tantos problemas relacionados a la alimentación. También nunca paró de subir el consumo de productos procesados. No podemos ver la comida como combustible tampoco. La comida es mucho más que eso. Es un hecho cultural que determina quiénes somos. Es la relación más íntima que podemos tener. Todos comemos, o al menos deberíamos. Y esas pequeñas decisiones de qué comemos tienen un impacto en nosotros, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, mucho más grande de lo que creemos. Nos hacen, literalmente, gota a gota. Alimentarnos es un hecho biológico, puede involucrar la tradición que la heredamos y sobre todo la cultura, que es lo que vivimos y hacemos día a día. Partir el pan, compartir una mesa, eso crea lazos, fortalece vínculos, crea relaciones con los otros, con tu vecino, con tus amigos. Los sabores nos unen y nos generan pertenencia. Con la tierra, con las costumbres, con los vecinos. Y generan hasta patriotismo. Hace poco se me ocurrió cocinar en la televisión un plato que se llama beiju, que dije que lo había comido en Brasil. La comunidad tuitera paraguaya se me vino al cuello directo, reclamando autoría del plato, poniéndole beiju. Y maldiciendo a toda mi familia, más o menos. Y lo que traté de recordar con mucha delicadeza es que primero la mandioca crece en un clima y no crece en un país, y que muchas veces tenemos que ver el mapa físico y no el mapa político cuando hablamos de comida. En nosotros, en la Argentina, lo podemos ver en el asado que comemos todos los domingos, en las milanesas que nos parecen las más ricas, las de la abuela, las medialunas que más nos gustan, el helado que comíamos de chicos. Siempre lo más rico es lo que comíamos de chicos, o al menos es lo que creemos. Lo que nos recuerda a casa, lo familiar. Eso nos atrae, nos hace sentir bien. Es imposible hablar de cultura de un pueblo sin hablar de lo que come. No digo que sea necesario comer asado para ser argentino, pero lo primero que hace uno que estuvo afuera cuando llega es querer comerse un asado con sus amigos. El alimento nos baja de los árboles, nos une, hacemos fuego, comemos más proteína, nos crece la cabeza, cultivamos dominados los elementos, acumulamos, intercambiamos, fast forward rápido, la industrialización llega a la cocina, llega a la comida. Se empieza a producir en masa, con uniformidad y sobre todo durabilidad. Hoy comemos lo que nos dan, aunque no nos demos cuenta. Comemos lo que nos dicen, comemos lo que dicta el mercado en lo que le conviene, por rentabilidad y producción. Lo que es más fácil de hacer y es más barato. La oferta global uniforme nos da como una ilusión de que estamos eligiendo. Creemos que tenemos muchas opciones, pero en realidad no es así. Comemos los mismos 5 ingredientes en distintas formas. Por ejemplo, vamos a un supermercado, llegamos a la góndola de los yogures y tenemos 7 metros lineales de heladera de un frente y de otro, todos con cereales, arándano, griego, líquido, bebible, con esto, con lo otro, light, de no light, para hacer caca, para lo que no sé qué, de todos. Pero a la larga toda esa elección sigue siendo yogur y tiene 5 heladeras más que alrededor son lácteos y es todo leche. Si queremos comprar un básico o un fresco en un supermercado, vamos a tener que ir al fondo o a los laterales o en una esquina. ¿Para qué? Para que hagamos ese recorrido y pasemos por las góndolas y lo que tenemos a la altura de nuestra vista en un supermercado, lo que tenemos al alcance de la mano, es lo que más valor agregado tiene, lo que más rentable es y lo que más plata tiene para hacer marketing, porque ese estante vale mucho. Lo que deberíamos comer es lo que nos tenemos que agachar para buscarlo.
cebada, lentejas, todo lo que no tiene valor agregado. El ingrediente hay que agacharse, no está nunca al alcance de la mano. Comemos los mismos 5 ingredientes. Hagan memoria en su cabeza. En la última semana, ¿cuántas veces comieron, o más de una vez, carne, harina, papa, queso y tomate? Y sumale una zanahoria, una lechuga, una espinaca, una calabaza, pero no mucho más que eso. En forma de milanesa, albóndiga, bife con puré, ensalada de tomate con pollo al horno con papas, asado, tarta de jamón y queso, sándwich de jamón y queso, pizza. Comemos lo mismo, no nos damos cuenta. Piensen los ingredientes y no los platos. Comemos lo mismo con distinto olor. Solo cambia el envase y no cambia el contenido. Si a un ingrediente le agregamos cultura, tenemos un plato. Si a un ingrediente le agregamos valor agregado, tenemos un producto. Estamos comiendo productos. El mercado busca un solo sabor. Una cosa que alimente a masas que sea fácil de hacer. Simplemente porque es más rentable. Que vos vayas a un lugar y comas siempre la misma hamburguesa, no importa dónde estés. Que vayas a un lugar y encuentres siempre la misma papa frita, el mismo queso, el mismo yogur, el mismo chocolate, la misma bebida, el mismo jugo. Un sabor, un flavor, un neutro, un híbrido, un mínimo común denominador. Siempre se busca que terminemos comiendo lo mismo, los mismos 5 ingredientes. Esa búsqueda de un sabor es simplemente eso, una búsqueda. Y está hecha para engañarnos un poquito. El sabor de casa es único, pero no a un único sabor para que creas que estás en casa. Ese único sabor erosiona quiénes somos culturalmente. Te hace un poco más anónimo. El marketing se nutre de esa debilidad de pertenencia, del recuerdo. E incentiva solo el consumo de lo que es más rentable. Y está bien, son las leyes del mercado, está todo bien. Pero antes de hacer esta charla busqué si había una herramienta de marketing que sirva para disminuir el consumo, alguna teoría, algún libro. No hay nada, siempre es desviarlo e incrementarlo. Seguir comiendo más de lo mismo tiene un costado negativo que lo acusa el cuerpo, la factura la recibe el cuerpo. Y no reaccionamos hasta que el médico no te cagó a pedos. Nadie cambia su dieta hasta que el médico no se lo manda a decir. Y si lo hace por muy poquito tiempo. Nadie cambia cómo come. El cambio es lento y los cambios acumulativos son muy difíciles de percibir para nosotros. No cuesta ver el impacto que tienen esas pequeñas decisiones diarias de qué comemos todos los días. Y con la comida y con el cuerpo no es igual que con otras cosas. Si se la pasan viendo realities, culos y novelas y bloopers todo el año en la televisión y en algún momento se ven un par de charlas TED, te lees un libro en el verano, se equipara un poco, se nivela. Pero si comemos lo mismo todo el tiempo y no le prestamos atención y seguimos comiendo lo que nos dan, el cuerpo te pasa la factura, no hay vuelta atrás. Con un mes de dieta y un par de clases de yoga no movés la aguja. Y sentimos que hay algo en el aire que no está bien. Nunca hubo tanta charla sobre comida, yo acá. Nunca hubo tanto libro, revista, es una de las búsquedas más altas en internet, es la de recetas. Sabemos que falta algo. Y quizás es que abandonamos algo muy básico o primitivo como la relación que tenemos con el fuego. Toda confusión genera oportunidad. El mercado tomó esa oportunidad y es hora de que la reclamemos. Entonces, ¿qué hacemos? La mitad de tu plato en las 3 comidas tiene que ser vegetal y fresco. La mitad. 50% de tu plato, en volumen o peso, como quieras. Por algo hay que empezar. Tenemos que comer en estación. El impacto que genera que nos adaptemos a los ciclos naturales en vos, en tu entorno, en tu comunidad, es enorme. Simplemente comiendo en estación. No comamos tomate cuando hace frío. No comamos la idea del tomate. Comamos un tomate porque es rico, porque es jugoso, porque es dulce. No porque está ahí y dura. Si logramos engancharnos en ese ciclo, sí o sí nos va a llevar a la variedad. Tenemos que variar lo que comemos. Granos, cereales, fruta de carozo, hojas, crucíferas, distintos tipos de carne, un poco de lácteos, semillas, raíces, tubérculos, mariscos, pescados y legumbres. Tenemos que comer más proteína vegetal.
no te da más pedos que una hamburguesa. Es así. Es científico, acá hay muchos, se lo pueden decir. No te da más pedos que una hamburguesa, tenemos que comer más legumbres. Somos el país que menos legumbres come, casi de Latinoamérica el que menos. Cocina más. El horno, apagá la tele un rato, el horno no es un depósito de bandejas. Sacá las cosas del horno, usalo. Es algo bobo, pero te cambia la vida. Cocinar fue fundamental para la supervivencia y lo sigue siendo. Para la individual, no podés creerte independiente si de alguna manera no cocinás. Para la identidad y la pertenencia, cocinate. Cocinar a tu familia, a tus amigos, a los tuyos, a tus vecinos. Incentiva que cocinen, que tus hijos te vean cocinar. Lo más importante es lo que comemos todos los días. No lo que comes de vez en cuando. No que un día te comas un purecito de zapallo. Lo más importante es lo que comemos todos los días. Empecemos a pensar nuestro menú alrededor de la guarnición. No pensemos más bife con, porque vas a caer en esos 5 ingredientes. Partí de hoy como espárragos con, y vas a caer en uno de esos 5. Bife, papa, ensalada, arroz. Alguna de esas cosas vas a caer. Lo más importante es lo que comemos todos los días. Si todos los días abrís un paquete, caja, cajita, pote, sobrecito, lee los ingredientes. No la tabla nutricional. La tabla nutricional es para cuando ya tenés un problema. Lee los ingredientes. Está en el termosellado, tiene una letra mínima, está borrada, no se ve. Tenés que dar vuelta el coso, no, está todo. Y es a propósito. No les interesa que veamos. Están obligados a mostrártelo, pero no les interesa que veamos los ingredientes. Un ejemplo, un paquete de galletitas debería tener entre 5 y 10 ingredientes. Si tiene 25 y no podés pronunciar 14, googlealos. Googleamos a ver si Tinelli va a tener un pibe y no googleás lo que comés. Te tenés que ocupar de lo que comés y no preocuparte. Ahora los no. No comas grasa hidrogenada. No, directo. Hay pocas cosas que le voy a decir. No, no coman grasa hidrogenada. Es legal de pedo eso. Jarabe de alta fructosa es el reemplazo barato del azúcar, que ya no está tan buena de por sí. Regla básica. Si tiene mucha grasa, mucha sal y mucho azúcar, que lo haya hecho un humano y no una máquina. Comelo casero. Si comés del lado oscuro de la fuerza, que sea hecho por una persona. Tenemos que cambiar la relación que tenemos con la comida. De cero tenemos que empezar. No le podemos seguir pidiendo más y darle cada vez menos. Y nos hicieron creer una gran mentira. Nos hicieron creer que no tenemos tiempo. 20 minutos por día. 20 minutos menos de pantalla, de teléfono, de computadora, de tablet o de televisión, de Instagram, de Facebook, de mirar boludeces, de un gato que toca el piano. De lo que sea, 20 minutos. Con esos 20 minutos, un día comprás, al otro día producís, cocinás bastante y te vas quedando con lo que y vas haciendo una cadena, un sistema que funcione, una rueda que funcione, la heladera en movimiento. Tenemos la oferta que nos merecemos. Cambiemos la demanda y el mercado obedece. Es una regla básica esa, la sabemos todos. Si cambia la demanda, el mercado obedece. La suma de todas nuestras pequeñas decisiones diarias tiene un altísimo poder. Usémoslo. Mi compra vale más que mi voto a la hora de comer. Comer es para lo único que sacamos plata del bolsillo todos los días lo que podemos. Todavía estamos a tiempo, elijamos.